Soy la doctora Sarah Michey, neonatóloga del Hospital Infantil Greenfield, un lugar donde la fragilidad de la vida se encuentra a diario con las maravillas de la medicina moderna. Nuestra unidad de cuidados intensivos neonatals, UCIN, está equipada con algunas de las tecnologías de soporte vital más avanzadas disponibles, diseñadas para brindar a nuestros pacientes más pequeños una oportunidad de luchar cuando las probabilidades parecen insalvables. A lo largo de los años, he presenciado a innumerables recién nacidos frágiles. Algunos lucharon con fiereza y prevalecieron, otros se desvanecieron a pesar de nuestros mejores esfuerzos. Cada día en la UCIN es un delicado equilibrio, un equilibrio entre la esperanza y la angustia. El Hospital Infantil Greenfield se ha ganado una reputación no solo por su tecnología de vanguardia, sino también por su enfoque multidisciplinario, donde neonatólogos, enfermeras, terapeutas respiratorios y especialistas en desarrollo convergen junto a la cama de cada bebé. Atendemos una variedad de afecciones complejas, pulmones prematuros con dificultad para respirar, infecciones persistentes, anomalías congénitas y una infinidad de otros desafíos que amenazan las primeras etapas de la vida. Entre los pitidos de los monitores y el zumbido de los respiradores, mi equipo y yo hemos aprendido que la medicina es tanto un arte como una ciencia, que las vidas más pequeñas pueden enseñarnos las mejores lecciones de resiliencia y fragilidad. En estas salas, cada recién nacido es más que un paciente, es una historia que se desarrolla en tiempo real, un testimonio del tenue hilo del que pende la vida. He cuidado a bebés nacidos en el umbral de la viabilidad, con menos de medio kilo de peso, cuyos diminutos corazones latían con una voluntad de supervivencia que desafiaba la lógica. La UCIN es un lugar de milagros y misterios, donde los límites de lo posible se ponen a prueba constantemente. En este entorno conocí al bebé Noah, un recién nacido cuyo viaje desafiaría todo lo que creíamos saber sobre medicina neonatal. La llegada de Noah estuvo marcada por el frenesí habitual de un parto de alto riesgo. Nació prematuro, sus pulmones apenas se habían desarrollado y su pequeño cuerpo luchaba por adaptarse a un mundo para el que aún no estaba preparado. En el momento en que lloró, un sonido frágil y áspero, sentí la silenciosa determinación que a menudo acompaña a los más pequeños luchadores. Sin embargo, al sostenerlo por primera vez, supe que no sería un caso cualquiera. Su piel era translúcida, casi etérea, y su respiración era superficial e irregular. El equipo de la UCIN entró en acción, moviéndose con rapidez para estabilizarlo. En Greenfield, nos enorgullecemos de la fluida coordinación entre la sala de partos y la UCIN. Para bebés como Noah, cada minuto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. En cuanto el equipo de neonatología lo recibió, iniciamos de inmediato la asistencia respiratoria y comenzamos a evaluar el grado de prematuridad y sus complicaciones. Sus primeros análisis de sangre revelaron la gravedad de su estado, indicadores de sufrimiento que revelaban la dificultad de los órganos para funcionar en un cuerpo que aún se estaba formando. A pesar de la precisión de nuestras intervenciones y la sofisticación de nuestro equipo, la fragilidad de su diminuta fisiología significaba que cada respiración era una lucha. El ambiente de la UCIN alrededor de Noah era tenso, pero centrado. Los monitores emitían pitidos constantes, las vías intravenosas administraban medicamentos esenciales para la vida y las enfermeras mantenían una vigilancia constante. Cada miembro del equipo aportaba años de experiencia, pero existía la comprensión tácita de que este era un camino lleno de incertidumbre. Los bebés prematuros se enfrentan a diversos desafíos: síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia intraventricular, infecciones y más. La fragilidad de su condición significa que, incluso con la mejor atención, los resultados pueden ser impredecibles. Mientras observaba a Noé a través del cristal de su incubadora, reflexioné sobre los muchos bebés que habían pasado por estas mismas salas antes que él. Algunos habían dejado huellas en nuestros corazones, con sus pequeños dedos curvándose en nuestras palmas mientras presenciábamos el milagro de la supervivencia. Otros nos habían enseñado humildad ante la mano despiadada de la naturaleza. El caso de Noé ya se perfilaba como uno que pondría a prueba los límites de nuestro conocimiento y la profundidad de nuestra esperanza. La UCIN de Greenfield es un lugar donde la ciencia y la humanidad se entrelazan. Cada decisión que tomamos se basa en las últimas investigaciones y directrices clínicas, pero cada caso requiere un enfoque personalizado. Con Noah, nos enfrentamos a la cruda realidad de la prematuridad, agravada por complicaciones que amenazaban múltiples sistemas orgánicos. Nuestros primeros esfuerzos de estabilización, aunque precisos y rápidos, pusieron de relieve la precaria influencia que tenía sobre la vida. La tecnología que lo rodeaba,
respiradores calibrados para proporcionar la respiración perfecta, monitores que registraban cada latido. Era a la vez una red de seguridad y un recordatorio de su vulnerabilidad. En los momentos de tranquilidad entre la avalancha de intervenciones clínicas, me encontré reflexionando sobre la paradoja de la atención neonatal. Estos bebés representan tanto el inicio de la vida como la vulnerabilidad más profunda. Sus cuerpos son obras en desarrollo, estructuras frágiles que requieren no solo experiencia médica, sino también una extraordinaria dosis de paciencia y compasión. La UCIN es un lugar donde las familias se enfrentan a lo inimaginable, la posibilidad de perder a un hijo antes de que realmente haya tenido la oportunidad de vivir. Como médico, mi función va más allá de lo clínico. Abarca el apoyo emocional y psicológico a los padres que se ven inmersos en un mundo de incertidumbre y miedo. Los padres de Noah estuvieron presentes en todo momento, con el rostro desgarrado por la preocupación y la esperanza. Recuerdo cómo sostenían su pequeña mano, buscando la conexión, la seguridad de que la lucha de su hijo no había sido en vano. Su presencia era un recordatorio de la dimensión humana de nuestro trabajo, la intersección de la ciencia y el alma. En cada intervención que realizábamos, había una promesa tácita: hacer todo lo posible para cuidar de esta frágil vida, honrar la confianza depositada en nosotros por quienes más lo amaban. En este entorno, los desafíos rutinarios de la atención neonatal adquieren una profunda importancia. El equipo de la UCIN está acostumbrado a gestionar crisis, episodios de apnea, fluctuaciones en los signos vitales, la delicada titulación de la medicación que puede marcar la diferencia entre la mejoría y el deterioro. Sin embargo, cada caso tiene su propia historia. La historia de Noah apenas comenzaba, pero la carga del momento era palpable. Su supervivencia dependería no solo de la tecnología y los tratamientos disponibles, sino también de la interacción de innumerables variables fisiológicas que, en muchos sentidos, siguen siendo un misterio. La UCIN de Greenfield es un lugar de vigilancia incesante. La monitorización constante, los ajustes en la configuración del respirador, la administración de surfactante para abrir los alvéolos frágiles, el manejo cuidadoso de los líquidos y la nutrición, todos estos elementos son fundamentales para el cuidado de los bebés prematuros. Sin embargo, incluso con todas estas herramientas, los resultados nunca son seguros. La complejidad de la fisiología neonatal implica que lo que observamos es a menudo una delicada danza entre la estabilidad y el colapso. En el caso de Noah, cada respiración, cada latido, fue un testimonio de resiliencia ante las adversidades abrumadoras. Mientras estaba junto a su cama ese primer día, rodeada del zumbido de las máquinas y la silenciosa urgencia del equipo, recordé que la neonatología es un campo definido por la esperanza, con un toque de realismo. La UCIN es un crisol donde convergen la ciencia, la compasión y la determinación. Es aquí donde he visto a los pacientes más pequeños enseñar algunas de las lecciones más profundas sobre la vida, su fragilidad, su tenacidad y su capacidad para sorprendernos de maneras que jamás imaginamos. El ingreso de Noah a la UCIN de Greenfield marcó el inicio de un viaje que desafiaría no solo nuestra experiencia médica, sino también nuestra comprensión de lo que significa luchar por la vida en su umbral más vulnerable. En los días venideros, nos enfrentaríamos a situaciones que desafiarían las expectativas, desafiando los límites de la medicina neonatal y obligándonos a afrontar los límites de nuestro conocimiento. Pero en ese momento, mientras el equipo trabajaba incansablemente para estabilizarlo, me aferré a la esperanza de que este pequeño y frágil bebé pudiera convertirse en una de las muchas historias de supervivencia que definen el espíritu de nuestra UCIN. Noah nació varias semanas antes de lo previsto, y su llegada estuvo marcada por una oleada de urgencia y preocupación. Desde el momento en que llegó al mundo, su pequeño cuerpo delató la gravedad de su condición. Su piel era delicada, casi translúcida, y su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales e irregulares que delatan la inmensa lucha interior. La evaluación inicial reveló un recién nacido luchando contra todo pronóstico, no solo prematuro, sino cargado de complicaciones que pronto se revelarían mucho más complejas de lo que habíamos anticipado. Ingresó de inmediato en nuestra UCIN, un lugar donde cada segundo cuenta y cada intervención se calibra meticulosamente. La incubadora, que se convirtió en su hogar temporal, estaba rodeada de una constelación de máquinas, ventiladores que administraban respiraciones cuidadosamente medidas, monitores que registraban su frecuencia cardíaca y niveles de oxígeno, y vías intravenosas que administraban medicamentos y nutrición. A pesar de la sofisticación tecnológica, el ambiente estaba cargado de tensión.
El estado de Noah era crítico y la concentración del equipo era inquebrantable. Desde el principio, fue evidente que los desafíos de Noah iban más allá de lo que solemos ver en bebés prematuros. Sus pulmones, subdesarrollados y frágiles, tenían dificultades para mantener una oxigenación adecuada. Se inició ventilación mecánica, pero incluso con el soporte más avanzado, sus niveles de oxígeno fluctuaban de forma impredecible. Su pequeño corazón, trabajando incansablemente, mostraba signos de tensión, y su piel adquirió un aspecto pálido y moteado que insinuaba un problema sistémico. La complejidad de su condición se vio agravada por el hecho de que múltiples sistemas orgánicos mostraban signos de sufrimiento, una situación que exigía vigilancia constante y ajustes rápidos en la atención. Las primeras horas en la UCIN fueron un torbellino de actividad. Los terapeutas respiratorios ajustaban la configuración del respirador según la gasometría arterial. Las enfermeras monitorizaban sus frágiles signos vitales y se solicitaban análisis de laboratorio para evaluar el grado de afectación orgánica. A pesar de los esfuerzos coordinados, el estado de Noah seguía siendo precario. Los indicadores habituales de estabilidad eran esquivos, reemplazados por un patrón de rápido deterioro que desafiaba incluso a los más experimentados. Mientras lo monitoreábamos, se hizo evidente que Noah no respondía a las intervenciones estándar como se esperaba. Esta era una situación desgarradora, que desafiaba las normas clínicas en las que nos basamos para guiar el tratamiento. Era como si su pequeño cuerpo estuviera atrapado en una espiral descendente, deteriorándose a pesar de nuestros mejores esfuerzos. Los protocolos habituales de soporte respiratorio, las estrategias nutricionales y las medidas farmacológicas tuvieron un éxito limitado. Cada resultado de las pruebas, cada cambio en sus signos vitales, subrayaba la gravedad de la crisis que se desataba ante nosotros. El peso emocional del equipo era palpable. La neonatología es un campo donde la esperanza debe equilibrarse con el realismo, y la línea entre la vida y la muerte puede ser muy fina. Los padres de Noah estaban comprensiblemente abrumados, con una mezcla de miedo, esperanza y agotamiento en sus rostros. Permanecieron a su lado, tomándole la mano, susurrándole palabras de amor y ánimo en un susurro. Su presencia era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. No se trataba solo de un caso médico, sino del mundo entero de una familia. A pesar de la gravedad de la situación, el equipo de la UCIN se mantuvo firme. Revisamos cada aspecto de la atención de Noah, consultando con especialistas, revisando los planes de tratamiento y explorando todas las vías posibles para estabilizarlo. Sin embargo, el patrón de rápido deterioro persistió. Su oxigenación empeoró, la presión arterial bajó y los signos de disfunción multiorgánica se hicieron cada vez más evidentes. Era una situación que ningún neonatólogo quiere afrontar, un recién nacido al borde del colapso, que escapa incluso a las intervenciones médicas más avanzadas. La complejidad de la condición de Noah fue un duro recordatorio de los límites de la medicina neonatal. Si bien hemos logrado avances increíbles en el apoyo a bebés prematuros, algunos casos revelan la fragilidad e imprevisibilidad inherentes a las primeras etapas de la vida. La situación de Noah fue uno de ellos, un desafío profundo que nos obligó a confrontar los límites de lo que la tecnología y la medicina pueden lograr. Fue una experiencia leccionadora, que subrayó la humildad que requiere nuestra profesión y la necesidad de compasión ante la incertidumbre. Durante estas horas críticas, la UCIN fue un hervidero de actividad concentrada. Cada monitor emitía pitidos urgentes, cada miembro del equipo actuaba con determinación. Sin embargo, bajo la precisión clínica se percibía una sensación compartida de impotencia, el reconocimiento de que, a veces, a pesar de todos los esfuerzos, la naturaleza sigue su propio curso. Documentamos cada cambio en el estado de Noah, cada intervención realizada y cada respuesta observada, datos que posteriormente fundamentarían no solo su atención, sino también debates más amplios sobre el manejo de crisis neonatales tan complejas. El caso de Noah se estaba convirtiendo rápidamente en algo más que un ingreso rutinario en la UCIN. Se estaba convirtiendo en una situación inusual y desgarradora que desafiaba las expectativas clínicas habituales. La rápida progresión de su afectación multiorgánica era diferente a todo lo que habíamos visto habitualmente, y los protocolos habituales parecían insuficientes. Esto dio lugar a urgentes conversaciones multidisciplinarias, con la participación de intensivistas pediátricos, cardiólogos y especialistas en enfermedades infecciosas, todos reunidos para desentrañar el misterio de su deterioro. A medida que se desarrollaban estas consultas,
Exploramos posibles diagnósticos que pudieran explicar la gravedad y la rápida progresión de los síntomas de Noah. El diagnóstico diferencial era amplio, desde infecciones graves y respuestas inflamatorias hasta trastornos genéticos o metabólicos poco frecuentes. Cada posibilidad tenía sus propias implicaciones y requería pruebas complejas y que requerían mucho tiempo. Sin embargo, el tiempo era un lujo del que no disponíamos. La condición de Noah exigía una acción inmediata y decisiva, incluso cuando la incertidumbre nublaba nuestra comprensión. El impacto emocional en la familia fue profundo. Al ver a su recién nacido sumirse en la angustia, su esperanza flaqueó, pero nunca se extinguió. Se aferraron a la creencia de que la resiliencia de su hijo prevalecería, incluso cuando la realidad médica se volvía cada vez más sombría. Su valentía ante tal adversidad fue un poderoso recordatorio de la capacidad del espíritu humano para perseverar, y fortaleció nuestra determinación como cuidadores de hacer todo lo posible por Noah. En medio de esta agitación, me encontré reflexionando sobre la naturaleza de los cuidados críticos neonatales. Es un campo donde los pacientes más pequeños se enfrentan a los mayores desafíos, donde la vida pende de un hilo y los resultados suelen ser inciertos. La confesión de Noah encarnó esta tensión, un bebé frágil atrapado en la tormenta del colapso fisiológico, cuyo camino nos llevaría al límite de nuestro conocimiento y compasión. A medida que pasaban las horas, el equipo de la UCIN se mantuvo firme, ajustando continuamente el soporte ventilatorio, administrando medicamentos para apoyar los órganos con problemas y brindando cuidados de enfermería meticulosos. Cada intervención buscaba estabilizar los sistemas debilitados de Noah y ganar tiempo valioso para que su cuerpo se recuperara. Sin embargo, la rapidez de su deterioro fue un duro recordatorio de que, en medicina neonatal, a veces la tecnología y la experiencia más avanzadas se encuentran con límites impuestos por la propia biología. El ingreso de Noah a la UCIN no fue solo un evento clínico. Fue el comienzo de una experiencia profunda y desgarradora. El frágil equilibrio de su pequeño cuerpo, la determinación inquebrantable de sus padres y el esfuerzo incansable del equipo médico convergieron en una historia que desafiaría nuestra comprensión de las enfermedades y la resiliencia neonatal. En esta etapa temprana, el camino a seguir era incierto, marcado por la desalentadora realidad de que, a pesar de todos nuestros avances, algunos recién nacidos enfrentan batallas que desafían las expectativas y ponen a prueba los límites de la esperanza. El diagnóstico de Noah fue aleccionador e inmediato: insuficiencia respiratoria grave agravada por insuficiencia multiorgánica. Sus diminutos pulmones, subdesarrollados y debilitados por la prematuridad, apenas podían intercambiar oxígeno eficazmente, dejando a su cuerpo privado del elemento esencial para la vida. La cascada de complicaciones fue rápida e implacable, su corazón luchaba por mantener una circulación adecuada, sus riñones comenzaban a fallar y su equilibrio metabólico se tambaleaba precariamente. En la UCIN, un diagnóstico así exige una acción rápida y decisiva, un despliegue coordinado de todos los recursos disponibles para estabilizar al bebé y prevenir daños irreversibles. Desde el momento en que Noah ingresó, el equipo médico implementó un protocolo integral de cuidados críticos. La ventilación mecánica fue la prioridad, proporcionando soporte respiratorio vital mientras sus pulmones inmaduros se esforzaban por soportar el estrés de la enfermedad. Utilizamos una estrategia de ventilación diseñada para minimizar el daño pulmonar, ajustando cuidadosamente los volúmenes corrientes, las presiones y las concentraciones de oxígeno para lograr un delicado equilibrio entre el soporte y el daño. El siseo rítmico del ventilador y el constante subir y bajar del pecho de Noah se convirtieron en el telón de fondo de nuestra vigilia. Junto con el soporte respiratorio, iniciamos un régimen de medicamentos diseñado para apoyar sus órganos debilitados y abordar las causas subyacentes de su sufrimiento. Se administró surfactante para mejorar la distensibilidad pulmonar, una intervención estándar pero vital en bebés prematuros con síndrome de dificultad respiratoria. Se administraron inotrópicos para aumentar el gasto cardíaco, con el objetivo de mantener el flujo sanguíneo a los órganos vitales. Los líquidos y electrolitos se administraron meticulosamente para evitar la sobrecarga y asegurar una perfusión adecuada. Se iniciaron antibióticos empíricamente para cubrir posibles infecciones que pudieran agravar su estado de fragilidad. La monitorización continua era esencial. Noah estaba conectado a diversos dispositivos: oximetría de pulso que monitorizaba la saturación de oxígeno, líneas arteriales que medían la presión arterial en tiempo real y análisis de gases en sangre que guiaban los ajustes del respirador. Cada parámetro era examinado, cada fluctuación registrada y abordada.
El personal de enfermería mantenía una vigilancia constante, ajustando la configuración del respirador, administrando medicamentos y brindando cuidados paliativos con la experiencia adquirida tras incontables horas, junto a la cama de neonatos en estado crítico. A pesar de estas intervenciones agresivas, la condición de Noah permaneció inestable y precaria. Sus niveles de oxígeno fluctuaban de forma impredecible, llegando en ocasiones a niveles peligrosamente bajos a pesar del soporte ventilatorio máximo. La sobrecarga de su corazón se evidenciaba en episodios de bradicardia e hipotensión, lo que indicaba que su circulación tenía dificultades para satisfacer las demandas del cuerpo. Sus riñones mostraban signos de disfunción, con niveles elevados de creatinina y una menor diuresis, lo que dificultaba la administración de líquidos y aumentaba el riesgo de toxicidad sistémica. La interacción de estos sistemas deficientes creaba un equilibrio frágil e inestable que requería atención constante. El equipo médico mantuvo conversaciones frecuentes, reevaluando los planes de tratamiento y considerando terapias adicionales. Consultamos con cardiólogos pediátricos para evaluar la función cardíaca y optimizar el soporte hemodinámico. Los especialistas en enfermedades infecciosas opinaron sobre las estrategias antimicrobianas, dado el mayor riesgo de sepsis en bebés prematuros con insuficiencia multiorgánica. Los nutricionistas colaboraron para proporcionar nutrición parenteral, equilibrando cuidadosamente la necesidad de crecimiento con los riesgos de alteraciones metabólicas. La aportación de cada especialista fue vital, reforzando la naturaleza multidisciplinaria de la atención neonatal crítica. Durante este intenso periodo, la familia sufrió un profundo impacto emocional. Los padres de Noah permanecieron firmes a su lado, con la esperanza entrelazada con el miedo, mientras veían a su hijo someterse a una intervención tras otra. Sus rostros reflejaban el agotamiento de largas horas y el peso de la incertidumbre, pero nunca flaquearon en su presencia. A menudo me encontraba hablando con ellos en voz baja, explicándoles detalles médicos complejos en términos que pudieran comprender, ofreciéndoles todo el consuelo posible incluso cuando el pronóstico era desalentador. Su resiliencia fue una fuente de fortaleza para todo el equipo, un recordatorio de la importancia humana detrás de cada decisión clínica. A medida que las horas se convertían en días, la implacable enfermedad de Noah se hacía cada vez más evidente. Las intervenciones que inicialmente lo habían estabilizado ahora parecían insuficientes para detener su deterioro. Su estado respiratorio se deterioró aún más, requiriendo un aumento de la asistencia respiratoria y ajustes en el suministro de oxígeno. Los episodios de hipotensión se hicieron más frecuentes, requiriendo mayores dosis de inotrópicos y una cuidadosa reanimación con líquidos. Aparecieron signos de acidosis metabólica, reflejo de la lucha del cuerpo por mantener el equilibrio químico en medio del deterioro de los sistemas orgánicos. Esta fase crítica subrayó la brutal realidad del sufrimiento multiorgánico neonatal. En estos casos, los sistemas interconectados del cuerpo fallan al unísono, y cada fallo amplifica el siguiente. La incapacidad de los pulmones para oxigenar la sangre compromete la función cardíaca. La circulación deteriorada disminuye la perfusión renal. La insuficiencia renal altera el equilibrio electrolítico, lo que a su vez afecta el ritmo cardíaco y la función muscular. Es un círculo vicioso que pone a prueba los límites de la intervención médica y la resiliencia de la fisiología del bebé. A pesar de la gravedad del estado de Noah, el equipo de la UCIN se mantuvo firme en sus esfuerzos. Empleamos modos de ventilación avanzados, incluyendo ventilación oscilatoria de alta frecuencia, para optimizar el intercambio gaseoso y minimizar la lesión pulmonar. Se apoyó la función renal con un manejo cuidadoso de los líquidos, y cuando fue necesario, con diuréticos para mitigar la sobrecarga hídrica. Monitoreamos de cerca el estado neurológico, conscientes de que la hipoxia prolongada y la inestabilidad metabólica podían provocar lesión cerebral. Cada decisión se sopesó cuidadosamente, sopesando los posibles beneficios con los riesgos inherentes a una intervención agresiva. En medio de estos desafíos clínicos, me impresionó la profunda dedicación del personal de enfermería. Su experiencia y compasión se tradujeron en una atención atenta a pie de cama. Ajustaban la configuración del respirador a la primera señal de angustia, administraban medicamentos con precisión y brindaban el toque suave y la tranquilidad que incluso los pacientes más pequeños necesitan. La UCIN es un lugar donde la tecnología y la humanidad se entrelazan, y fue esta combinación la que constituyó la base de la atención de Noah. A medida que la condición de Noah seguía fluctuando, la cuestión del pronóstico cobraba gran importancia. Los bebés prematuros con un daño multiorgánico tan grave tienen un alto riesgo de mortalidad y complicaciones a
Largo plazo. Preparamos a la familia para la posibilidad de que, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, Noah no sobreviviera o enfrentara importantes desafíos de desarrollo. Estas conversaciones son de las más difíciles que tenemos y requieren sensibilidad, honestidad y empatía. La línea entre la esperanza y el realismo es delicada, y mantener ese equilibrio es esencial para apoyar a las familias en los momentos más difíciles. En medio de esta tormenta clínica, hubo momentos de calma, breves periodos donde los signos vitales de Noah se estabilizaban, ofreciendo un atisbo de esperanza. Estos momentos nos recordaron por qué perseveramos ante tal adversidad. Cada pequeña mejoría era celebrada, un testimonio de la voluntad del bebé de sobrevivir y del incansable esfuerzo del equipo médico. Sin embargo, el panorama general seguía siendo muy preocupante, con la imprevisibilidad de su evolución ensombreciendo cada intervención. La complejidad y gravedad de la enfermedad de Noah pusieron a prueba no solo nuestras habilidades clínicas, sino también nuestra comprensión de la fisiología neonatal. Casos como el suyo ponen de manifiesto las limitaciones del conocimiento médico actual y la necesidad de continuar la investigación sobre los mecanismos subyacentes a la insuficiencia multiorgánica en bebés prematuros. También subrayan la importancia de un enfoque holístico que aborde no solo los aspectos biológicos de la enfermedad, sino también las necesidades emocionales y psicológicas de las familias y los cuidadores. A pesar de la gravedad de su condición, mantuve mi compromiso de brindarle a Noah la mejor atención posible, guiado por protocolos basados en la evidencia y un profundo respeto por la fragilidad de su pequeño cuerpo. Cada respiración, cada latido que persistió contra todo pronóstico, fue un recordatorio de lo valiosa que es la vida y la responsabilidad que tenemos como cuidadores. La UCIN es un lugar de esperanza incansable y esfuerzo incansable, donde cada día es una lucha por preservar la vida en su etapa más vulnerable. La travesía de Noah por una insuficiencia respiratoria grave y un trastorno multiorgánico fue una prueba de fuego, una prueba para la ciencia médica, el trabajo en equipo y la resiliencia humana. De pie junto a su incubadora, rodeado del zumbido de las máquinas y la silenciosa determinación del equipo, supe que esto era solo el comienzo de una batalla que nos exigiría todo lo que pudiéramos ofrecer. El camino por delante era incierto, plagado de desafíos que pondrían a prueba los límites de la atención neonatal y nuestra compasión. El momento en que las constantes vitales de Noah se estancaron quedó grabado en mi memoria con una claridad indeleble. Fue una pausa silenciosa y devastadora en el ritmo implacable de la UCIN. Los monitores que habían estado pitando sin parar se silenciaron repentinamente. El siseo mecánico del respirador cesó y la frágil vida por la que habíamos luchado pareció desvanecerse en un instante. La habitación, antes llena de la urgencia de los cuidados, se vio invadida por una quietud profunda, como si el aire se hubiera espesado con el peso de la pérdida. En ese momento, Noah fue declarado clínicamente muerto. La declaración de fallecimiento en la UCIN es un momento de profunda carga emocional, tanto para el equipo médico como para la familia y la frágil vida que acaba de terminar. Es una certeza que exige reconocimiento, pero deja un mar de preguntas sin respuesta y un profundo dolor. Recuerdo estar junto a la cama de Noah, con una mezcla de tristeza, agotamiento y una abrumadora sensación de impotencia. A pesar de todas las intervenciones, de cada ápice de habilidad y compasión invertidos en su cuidado, su pequeño cuerpo había sucumbido. En ese espacio tranquilo, se reunió el equipo médico, un círculo de profesionales unidos por la pérdida compartida y la carga de la responsabilidad. Habíamos presenciado innumerables muertes en la UCIN, pero cada una resulta singularmente devastadora, especialmente cuando se trata de un recién nacido cuya vida apenas comenzaba. Los protocolos se siguieron meticulosamente, se revisaron los signos vitales repetidamente, se realizaron evaluaciones de confirmación y el pronunciamiento oficial se emitió con solemnidad. La gravedad del momento nos envolvió como una densa niebla. Para los padres de Noah, el momento fue incomprensible. Recuerdo su silencio atónito, sus rostros marcados por la incredulidad y el dolor. Habían pasado días, quizás semanas, aferrándose a la esperanza, solo para verla destrozada en un instante. Su mundo se había reducido a los confines de la UCIN, centrado completamente en la frágil existencia de su hijo. Ahora, ante la realidad de la pérdida, se vieron inmersos en un dolor que ningún padre debería tener que soportar jamás. La UCIN, normalmente un lugar de constante actividad y vigilancia, estaba envuelta en una quietud casi surrealista. Las máquinas se apagaron, los monitores se silenciaron, y el bullicio de la atención dio paso a una respetuosa quietud. Las enfermeras,
Médicos y terapeutas que habían atendido a Noah con inquebrantable dedicación se permitieron un momento de pausa, un breve respiro para honrar la vida que había tenido, por breve que fuera, y para procesar el impacto emocional de la pérdida. En medio de esta solemnidad, comenzaron los preparativos para la retirada del soporte vital, el proceso formal para finalizar las intervenciones y permitir a la familia despedirse. Este proceso es uno de los aspectos más desgarradores de la atención neonatal, una combinación de protocolo médico y apoyo compasivo. Es un momento en el que lo clínico y lo profundamente personal se entrecruzan, lo que requiere sensibilidad y amabilidad. La familia recibió espacio y privacidad, y nuestro equipo ofreció todo el consuelo posible, palabras suaves, caricias suaves y una presencia que habla más fuerte que cualquier palabra. La conmoción emocional de este momento trascendió más allá de la familia inmediata de Noah. Todo el equipo de la UCIN sintió el impacto, las enfermeras que habían pasado horas a su lado, los terapeutas respiratorios que controlaban la configuración de su respirador, los médicos que habían debatido los planes de tratamiento y se habían angustiado por cada decisión. Cada uno llevaba su propia carga de dolor, testimonio de los vínculos forjados en el crisol de los cuidados críticos. La pérdida de un paciente, especialmente de uno tan joven y vulnerable, resuena profundamente en los corazones de quienes lo cuidan. A medida que la familia comenzaba a procesar su duelo, surgieron preguntas y reflexiones. ¿Cómo habíamos llegado a este punto a pesar de nuestros mejores esfuerzos? ¿Hubo señales que pasamos por alto? ¿Se podría haber hecho algo diferente? Estas preguntas son parte natural del proceso de sanación, tanto para los profesionales médicos como para las familias. Reflejan la profunda complejidad e imprevisibilidad de la enfermedad neonatal, donde incluso las intervenciones más avanzadas no siempre pueden alterar el curso natural de la vida. El momento de la muerte de Noah también subrayó la frágil línea que recorremos en la atención neonatal, entre la vida y la muerte, la esperanza y la desesperación. Es una línea a menudo difusa, marcada por momentos de incertidumbre y profunda emoción. La UCIN es un lugar donde pueden ocurrir milagros, pero también donde la pérdida es una realidad omnipresente. Esta dualidad moldea las experiencias de las familias y los cuidadores, forjando lazos de empatía y resiliencia. A pesar de la firmeza de la declaración clínica, el proceso emocional y psicológico para la familia de Noah apenas comenzaba. El duelo en la UCIN es complejo y multifacético, a menudo acompañado de sentimientos de culpa, ira y profunda tristeza. Nuestro equipo se esfuerza por apoyar a las familias durante este proceso, brindándoles no solo atención médica, sino también recursos emocionales y psicológicos. Trabajadores sociales, capellanes y consejeros se convierten en parte integral de la red de apoyo, ayudando a los padres a afrontar el inmenso dolor de perder a un recién nacido. En las horas siguientes, el equipo de la UCIN se reunió de nuevo para reflexionar sobre la evolución de la enfermedad de Noah y las lecciones aprendidas de su atención. Estas sesiones informativas tienen múltiples propósitos, permiten la revisión clínica y la mejora de la calidad, pero también brindan un espacio para el procesamiento emocional y el apoyo mutuo entre el personal. La pérdida de un paciente nunca se toma a la ligera. Informa nuestra práctica y profundiza nuestro compromiso con las familias a las que servimos. El silencio que se apoderó de la UCIN tras el fallecimiento de Noah contrastaba marcadamente con la habitual cacofonía de alarmas, respiradores y voces humanas. Fue un momento de duelo colectivo, un reconocimiento compartido de la fragilidad de la vida y los límites de la medicina. Sin embargo, dentro de ese silencio también se respiraba un profundo respeto por el camino que habíamos recorrido, los incansables esfuerzos, la esperanza que se había mantenido y el amor que había rodeado a esta pequeña vida. Para mí, momentos como estos son un humilde recordatorio de por qué elegí la neonatología, para ser testigo de las etapas más vulnerables de la vida y acompañar a las familias en sus momentos más profundos de alegría y tristeza. La muerte de Noah fue un capítulo doloroso en esta historia que continúa. Un desafío a mi propia resiliencia y compasión. Reafirmó la importancia de la empatía, la necesidad de apoyo dentro del equipo médico y el impacto duradero de estas experiencias en todos los involucrados. Al comenzar el proceso de apoyo a la familia de Noah en su duelo, fui plenamente consciente del delicado equilibrio entre la distancia profesional y la conexión humana. Mantener este equilibrio es esencial en la UCIN, donde el riesgo emocional es tan alto. Es un espacio donde la experiencia clínica debe ir acompañada de inteligencia emocional, donde cada interacción tiene un significado que va más allá del contexto médico inmediato. La pérdida de Noah no fue solo un evento clínico,
sino una profunda tragedia humana que impactó profundamente a la comunidad de Laucín. Nos recordó a todos lo valiosa y frágil que es la vida, y la profunda responsabilidad que tenemos como cuidadores. En esos momentos de tranquilidad tras su fallecimiento, la sala albergaba una promesa tácita: honrar su memoria mediante la dedicación continua al cuidado de todos los bebés que vendrían después de él. La gravedad de ese momento persistió mucho después de que los monitores se silenciaran. Definió las conversaciones que tuvimos, la atención que brindamos y la forma en que brindamos espacio a las familias que enfrentan experiencias similares. El fallecimiento de Noah fue una confrontación cruda con la mortalidad en su forma más cruda, un recordatorio de que, a pesar de todos los avances en medicina, algunas batallas escapan a nuestro control. Sin embargo, incluso en medio de esta desesperación, la comunidad de Laucín encontró fuerza en la solidaridad y el propósito. La experiencia compartida de la pérdida fomentó un compromiso más profundo con las familias a las que servimos, una renovada determinación para ampliar los límites del conocimiento y la atención. Fue un momento que subrayó la humanidad esencial en la esencia de la medicina neonatal, el reconocimiento de que cada vida, por breve que sea, deja una huella imborrable. 30 minutos después de que Noah fuera declarado clínicamente muerto, Laucín seguía sumida en un profundo silencio. Las familias susurraban palabras de consuelo, las enfermeras intercambiaban palabras de apoyo, y yo, sentada junto a su incubadora, reflexionaba sobre la inmensa tristeza del momento. Sin embargo, fue en ese silencio que empezaron a surgir señales sutiles, tan tenues que podrían haber sido descartadas como un efecto de los sentidos. Un movimiento apenas perceptible de su pecho me llamó la atención. Al principio, cuestioné mi propia observación: ¿sería posible? ¿Acaso Noah estaba respirando débil e involuntariamente? Llamé al equipo de inmediato. La sala se llenó rápidamente de la habitual urgencia de la atención neonatal, pero esta vez se vio atenuada por la incredulidad y una esperanza cautelosa. Enfermeras y terapeutas respiratorios se reunieron alrededor, con la mirada fija en el frágil cuerpo de Noah. El respirador permanecía apagado, los monitores en silencio, pero allí, en medio del silencio, se percibía un movimiento sutil, un esfuerzo casi imperceptible por respirar. Comenzamos una reevaluación rápida, revisando los signos vitales con renovada intensidad. El oxímetro de pulso, que había permanecido inactivo, se encendió, registrando una saturación de oxígeno débil pero presente. El electrocardiograma, previamente plano, ahora mostraba un ritmo cardíaco débil pero perceptible. Era como si la vida volviera espontáneamente, contradiciendo la declaración clínica realizada minutos antes. La mezcla de emociones en la sala era palpable. La incredulidad se mezclaba con la esperanza, el escepticismo con un optimismo cauteloso. Sentí una oleada de adrenalina mezclada con una profunda sensación de asombro. ¿Podría tratarse de un retorno espontáneo de los signos vitales, un fenómeno tan raro que roza lo milagroso? El equipo actuó con rapidez pero con cuidado, asegurándose de que cada observación fuera precisa y de que no se tratara de una falsa alarma. Iniciamos medidas de soporte inmediatas, asistiendo suavemente a Noah con ventilación no invasiva mientras monitoreábamos de cerca su frecuencia cardíaca y niveles de oxígeno. Las respiraciones sutiles se intensificaron ligeramente y el ritmo cardíaco se estabilizó. Era como si el pequeño cuerpo de Noah se recuperara, sacando fuerzas de alguna reserva profunda que desconocíamos. Los monitores comenzaron a emitir pitidos suaves, indicando un frágil pero innegable regreso a la vida. Este inesperado acontecimiento causó conmoción en Laucín. La habitual certeza clínica fue sustituida por un humilde recordatorio de que la medicina, a pesar de todos sus avances, aún enfrenta misterios inexplicables. El fenómeno de la recuperación espontánea de los signos vitales tras la muerte clínica es excepcionalmente raro, especialmente en neonatos. Puso a prueba nuestra comprensión de la muerte y los criterios utilizados para determinarla. Mientras el equipo trabajaba para apoyar a Noah, reflexioné sobre las limitaciones de nuestras herramientas de diagnóstico y las definiciones rígidas que utilizamos. La muerte clínica, si bien se basa en criterios fisiológicos, no siempre es un evento claro y evidente. La capacidad del cuerpo para recuperarse espontáneamente, incluso tras un aparente cese de las funciones vitales, habla de la resiliencia inherente a la fisiología humana, especialmente en los más jóvenes. El ambiente emocional en la sala era complejo. El alivio se mezclaba con la incredulidad, la alegría atenuada por la cautela.
Los padres de Noah, sumidos en el dolor momentos antes, se encontraban ahora en un torbellino de renovada esperanza y confusión. Explicarles la situación requería delicadeza y honestidad, reconociendo la naturaleza extraordinaria de lo que estaba sucediendo y moderando las expectativas ante la realidad de la fragilidad de Noah. El equipo se unió en torno a este milagro, pero permanecimos vigilantes. El estado de Noah seguía siendo delicado y el riesgo de deterioro seguía siendo alto. Nuestro enfoque fue cauteloso, equilibrando la emoción de la recuperación con la aleccionadora conciencia de los desafíos que se avecinaban. Cada respiración, cada latido que se estabilizaba, era una victoria, pero el camino hacia la estabilización apenas comenzaba. Este momento también dio lugar a debates inmediatos entre el personal médico sobre los protocolos para declarar la muerte y la posible necesidad de reevaluación en ciertos casos. Revisamos el momento de nuestras observaciones, los criterios empleados y la posibilidad de fenómenos como el síndrome de Lázaro, en el que se produce el retorno espontáneo de la circulación tras una reanimación fallida. Si bien está ampliamente documentado en adultos, estos casos son extremadamente raros en neonatos, lo que añade complejidad a la toma de decisiones clínicas. Las implicaciones filosóficas del resurgimiento de Noé fueron profundas. Nos obligó a confrontar los límites entre la vida y la muerte, la certeza que otorgamos a las definiciones médicas y la humildad necesaria ante los misterios biológicos. Para mí, personalmente, fue un recordatorio de la imprevisibilidad inherente a la medicina y de la importancia de mantenerla esperanza incluso en los momentos más sombríos. A medida que Noah recuperaba la respiración, el equipo de la UCIM movilizó todos los recursos disponibles para apoyar su recuperación. Los terapeutas respiratorios ajustaron la configuración del respirador para que volviera a la respiración asistida con suavidad. Las enfermeras monitorearon sus signos vitales con renovada intensidad, listas para responder a cualquier signo de dificultad. Los médicos coordinaron planes de atención que equilibraban el apoyo intensivo con la necesidad de evitar un mayor traumatismo en sus frágiles sistemas. A lo largo de este proceso, el espíritu de colaboración y el propósito compartido en la UCIM fueron evidentes. Todos los miembros del equipo comprendieron la gravedad de la situación y el delicado equilibrio entre el triunfo y la tragedia. La experiencia colectiva de presenciar el inesperado regreso de Noah a la vida fomentó un renovado sentido de dedicación y esperanza entre todos nosotros. Los débiles esfuerzos respiratorios de Noah se intensificaron con el paso de las horas. Su ritmo cardíaco se estabilizó y la saturación de oxígeno mejoró. Los monitores, antes silenciosos, ahora proporcionaban un flujo constante de datos que guiaban nuestras intervenciones. Fue una progresión lenta y minuciosa, marcada por momentos de fragilidad y resiliencia a partes iguales. Durante la atención clínica, seguí profundamente consciente del proceso emocional que atravesaba la familia de Noah. Su dolor se vio interrumpido abruptamente por este sorprendente giro de los acontecimientos. Apoyarlos requería no solo experiencia médica, sino también empatía y una comunicación clara. Buscamos prepararlos para la incertidumbre que se avecinaba, enfatizando que, si bien se trataba de un acontecimiento notable, el estado de Noah seguía siendo crítico. Esta extraordinaria experiencia subrayó la naturaleza impredecible de la vida y la muerte neonatal. Nos recordó que, incluso ante adversidades abrumadoras, el cuerpo humano, especialmente el de un recién nacido, puede exhibir una resiliencia extraordinaria. El regreso espontáneo de Noah a la respiración desafió nuestras suposiciones clínicas e inspiró un renovado compromiso con la atención vigilante y compasiva. En los días siguientes, a medida que el estado de Noah mejoraba lentamente, el equipo de la UCIM continuó monitoreándolo de cerca, consciente de que su camino estaba lejos de terminar. Esta experiencia se convirtió en una poderosa narrativa dentro de nuestra unidad, un testimonio de los misterios que aún existen en la vanguardia de la medicina neonatal y un recordatorio de la importancia de nunca perder la esperanza, incluso cuando la situación parece más desesperada. La rareza del retorno espontáneo de la respiración de Noah tras ser declarado clínicamente muerto puso en entredicho los fundamentos mismos de nuestra comprensión médica. En medicina neonatal, los criterios de muerte están rigurosamente definidos. La ausencia de latidos cardíacos, el cese de la respiración y la falta de respuesta constituyen los pilares sobre los que basamos estas solemnes declaraciones. Sin embargo, la respiración débil de Noah y el retorno de la actividad cardíaca nos obligaron a confrontar las limitaciones de estos criterios y a reconocer las zonas grises que existen en el límite entre la vida y la muerte.
En los días posteriores a esta inesperada recuperación, me encontré inmerso no solo en el manejo clínico de la frágil condición de Noah, sino también en una profunda reflexión sobre los límites de la fisiología y las definiciones que utilizamos. La medicina opera dentro de marcos diseñados para la claridad y la certeza, pero casos como el de Noah revelan matices y excepciones que desafían una categorización sencilla. El fenómeno del retorno espontáneo de la circulación y la respiración tras una aparente muerte, a veces denominado síndrome de Lázaro, está documentado en medicina de adultos, pero en neonatología sigue siendo poco comprendido y excepcionalmente raro. Nuestro equipo debatió exhaustivamente las posibles explicaciones fisiológicas. ¿Podría la actividad residual del tronco encefálico haber persistido más de lo previsto, lo que permitió una reanudación tardía del esfuerzo respiratorio? ¿Hubo un retraso no detectado en el cese de las funciones celulares a nivel tisular? Estas preguntas pusieron de relieve las complejidades de la fisiología neonatal, donde los sistemas nervioso y respiratorio inmaduros pueden comportarse de forma impredecible bajo estrés extremo. Las limitaciones de nuestras herramientas de diagnóstico se hicieron evidentes en este contexto. Los dispositivos de monitorización estándar miden las funciones eléctricas y mecánicas, pero no pueden captar plenamente los complejos procesos bioquímicos y neurológicos que ocurren a nivel celular. La distinción entre muerte irreversible y cese reversible de la función a veces es menos clara de lo que sugieren los libros de texto. El caso de Noé fue un vívido recordatorio de que la biología a menudo se resiste a las definiciones claras. Emocionalmente, la experiencia fue tan desafiante como enriquecedora. Para mí y mis colegas, resaltó la necesidad de la humildad en la práctica clínica. A pesar de años de formación y experiencia, los misterios del cuerpo humano, especialmente en sus etapas más tempranas y delicadas, pueden sorprender incluso a los médicos más experimentados. La línea entre la vida y la muerte es delicada, está llena de incertidumbre y requiere una aceptación compasiva de lo desconocido. Las implicaciones filosóficas me preocuparon profundamente. ¿Qué significa declarar la muerte cuando el propio cuerpo aún puede albergar potencial de reanimación? ¿Cómo conciliamos los criterios clínicos con la impredecible resiliencia de la vida? Estas preguntas no son meramente académicas, influyen en cómo asesoramos a las familias, tomamos decisiones clínicas y enmarcamos nuestra comprensión de la mortalidad. Durante este periodo, el equipo de la UCIN lidió con estas incertidumbres mientras continuaba brindando una atención meticulosa. Permanecimos atentos a cualquier signo de deterioro neurológico o inestabilidad sistémica que pudiera orientar nuestro pronóstico. Se emplearon exámenes neurológicos, estudios de imagen y monitorización continua para evaluar la magnitud de cualquier posible lesión cerebral, derivada del periodo de aparente fallecimiento. Sorprendentemente, Noah no mostró déficits neurológicos inmediatos a pesar del prolongado intervalo sin respirar. Esta ausencia de daño evidente acentuó el misterio. Sugirió que podrían haber intervenido algunos mecanismos de protección, tal vez un grado de hipotermia, supresión metabólica o procesos fisiológicos aún no identificados que preservaron la integridad neuronal durante la crisis. Las consultas multidisciplinarias posteriores fueron invaluables. Neurólogos, neonatólogos, especialistas en ética y otros especialistas colaboraron para interpretar la condición de Noah y considerar las implicaciones más amplias para la atención neonatal. Estas conversaciones trascendieron los parámetros clínicos para abarcar consideraciones éticas sobre las declaraciones de fallecimiento, las medidas de reanimación y los cuidados paliativos en neonatos. El caso de Noah dio lugar a importantes conversaciones en nuestra institución sobre los protocolos para declarar la muerte y gestionar eventos extraordinarios como la reanimación espontánea. ¿Deberían extenderse los periodos de observación en ciertos casos? ¿Qué medidas de seguridad pueden garantizar la precisión, respetando al mismo tiempo el impacto emocional en las familias y el personal? Estas preguntas impulsaron una reevaluación de las directrices existentes y pusieron de relieve la necesidad de continuar la investigación. El viaje emocional de la familia de Noah fue complejo y profundo. El dolor inicial por la pérdida se transformó repentinamente en una esperanza cautelosa, luego atenuada por la incertidumbre sobre el futuro. Apoyarlos requirió una comunicación delicada, equilibrando la honestidad sobre las incertidumbres con el aliento que brindaba la resiliencia de Noah. La fortaleza y la apertura de la familia ante este camino incierto fueron extraordinarias, y su confianza en nuestros cuidados fue a la vez humilde y motivadora. Para el equipo médico, la experiencia de Noah fue una profunda lección sobre la imprevisibilidad de la vida y la importancia de
mantener tanto el rigor científico como la flexibilidad compasiva. Reforzó la idea de que, si bien los protocolos y las directrices son esenciales, deben aplicarse teniendo en cuenta la variación individual y la posibilidad de excepciones. Este periodo también puso de relieve el impacto psicológico en los cuidadores. Presenciar un acontecimiento tan inusual e inexplicable despertó una mezcla de asombro, esperanza e introspección profesional. Nos recordó que la medicina no es una mera actividad técnica, sino una actividad profundamente humana, donde la ciencia se encuentra con el misterio y donde el cuidado trasciende el cuerpo para tocar el alma. La recuperación espontánea de Noah se convirtió en un catalizador silencioso del cambio en nuestra UCIN. Inspiró un renovado compromiso con la vigilancia, con el cuestionamiento de las suposiciones y con la aceptación de la complejidad inherente a la atención neonatal. También fortaleció los vínculos dentro de nuestro equipo multidisciplinario, fomentando el diálogo abierto y el aprendizaje compartido. Mientras seguíamos cuidando a Noah, el equilibrio entre la esperanza y la cautela seguía siendo delicado. Si bien su recuperación fue extraordinaria, su estado seguía siendo precario y persistía el riesgo de complicaciones. Nuestro enfoque fue de optimismo cauteloso. Celebramos cada señal de mejoría mientras nos preparábamos para los desafíos que se avecinaban. Al reflexionar sobre esta experiencia, recordé que la neonatología es un campo definido no solo por la tecnología de vanguardia, sino también por los profundos misterios del origen de la vida. El caso de Noé iluminó los límites de nuestro conocimiento y la profunda resiliencia que puede existir en los cuerpos más pequeños. Subrayó la necesidad de humildad, compasión y la disposición a aceptar la incertidumbre. En definitiva, el inesperado regreso de Noé a la respiración tras ser declarado muerto nos retó a repensar los límites de las definiciones médicas y a honrar la complejidad de la vida y la muerte. Fue un momento que trascendió la práctica clínica, tocando la esencia misma de lo que significa ser humano y cuidar a los más vulnerables. A medida que la respiración de Noah se fortalecía gradualmente, el ambiente en la UCIN pasó de una atmósfera de tristeza profunda a una cautelosa pero palpable sensación de esperanza. Su pequeño pecho, antes inmóvil, comenzó a subir y bajar con cada vez mayor regularidad, y su ritmo cardíaco se estabilizó sin necesidad de estimulación eléctrica externa. Fue una transformación delicada, una recuperación lenta y frágil que se desarrolló momento a momento, respiración a respiración. El equipo médico se movilizó rápidamente para apoyar esta milagrosa recuperación. Instalamos a Noah en ventilación no invasiva, ajustando cuidadosamente la presión y el oxígeno para facilitar el trabajo de sus pulmones y evitar lesiones mayores. Los terapeutas respiratorios monitorizaron meticulosamente su intercambio de gases, ajustando la configuración del respirador en tiempo real. El personal de enfermería mantuvo una observación atenta, asegurándose de que cada cambio en su estado se registrara y abordara sin demora. Este esfuerzo coordinado resaltó la esencia de la atención en la UCIN: precisión, colaboración y atención inquebrantable hasta el más mínimo detalle. A lo largo de esta estabilización gradual, fuimos plenamente conscientes de la vulnerabilidad de Noah. Sus pulmones, ya comprometidos por la prematuridad y la insuficiencia respiratoria previa, corrían el riesgo de sufrir más daños tanto por la ventilación mecánica como por la enfermedad subyacente. Nuestro enfoque combinó un apoyo intensivo con delicadeza, con el objetivo de nutrir sus frágiles tejidos pulmonares para que volvieran a funcionar sin provocar un trauma adicional. El estado cardiovascular de Noah también mostró signos de mejoría. La dosis de inotrópicos se redujo gradualmente a medida que su corazón recuperaba fuerza y la presión arterial se estabilizó dentro de un rango seguro. La función renal, monitorizada mediante orina y marcadores de laboratorio, comenzó a normalizarse, lo que indica una recuperación provisional de los sistemas orgánicos que habían estado gravemente sobrecargados. Fue un proceso lento y minucioso, marcado por pequeñas victorias que, sin embargo, se sintieron monumentales dada la gravedad de su condición previa. El espíritu colectivo del equipo se vio alentado por estas señales de progreso. La UCIN, sumida en el dolor y la incertidumbre apenas unas horas antes, ahora rebosaba de un optimismo discreto. Sin embargo, este optimismo se vio atenuado por la certeza de que el viaje de Noah estaba lejos de terminar. El camino hacia la recuperación de un bebé que había sufrido un daño fisiológico tan profundo es largo y está plagado de posibles contratiempos. Con el paso de los días, las constantes vitales de Noah se estabilizaron aún más. Su respiración espontánea aumentó en fuerza y frecuencia, lo que nos permitió reducir gradualmente la asistencia mecánica. Los monitores,
que antes eran una fuente de alarma y tensión, ahora reflejaban parámetros más estables. Cada mejora fue recibida con un suspiro colectivo de alivio por parte del equipo, una pausa momentánea para reconocer la resiliencia de esta pequeña vida. El entorno de la UCIN, familiarizado con la fragilidad de los bebés prematuros, acogió esta lenta recuperación con renovada dedicación. Las enfermeras, acostumbradas a la delicada búsqueda del equilibrio entre apoyo y protección, continuaron su atención vigilante con empatía y experiencia. Los terapeutas respiratorios ajustaron el suministro de oxígeno y los modos de ventilación a medida que los pulmones de Noah se adaptaban, siempre conscientes del equilibrio entre la intervención necesaria y el riesgo de lesiones. Los médicos reevaluaron diariamente el plan de atención de Noah, integrando nuevos datos de gases sanguíneos, imágenes y evaluaciones clínicas. Las reuniones multidisciplinarias incluyeron la participación de neonatólogos, cardiólogos, neurólogos y nutricionistas, todos enfocados en optimizar su recuperación. Este enfoque colaborativo garantizó que cada aspecto de la compleja condición de Noah se abordara de forma integral. En medio de los esfuerzos clínicos, el panorama emocional de la UCIN también cambió. Los padres de Noah, quienes habían soportado la montaña rusa de desesperación y esperanza, encontraron cierta tranquilidad en estas mejoras constantes. Su presencia junto a su cama fue una fuente constante de fortaleza, su sereno aliento y su tacto tierno reforzaron la conexión humana que sustenta toda sanación. Apoyar a la familia siguió siendo una prioridad. Nos comunicamos abiertamente sobre el progreso de Noah, enfatizando tanto los signos positivos como los riesgos persistentes. El equilibrio entre la esperanza y la cautela era delicado, requería sensibilidad ante la necesidad de tranquilidad de la familia sin generar expectativas poco realistas. Nuestro objetivo era fomentar la confianza y la colaboración, asegurándonos de que se sintieran incluidos e informados en cada paso del proceso. La recuperación de Noah se convirtió en una celebración silenciosa en la UCIN. El personal, que había presenciado la profundidad de su crisis, encontró una renovada inspiración en su resiliencia. Su caso se convirtió en un testimonio del poder de la atención atenta y compasiva, y de la extraordinaria capacidad de sanación que puede residir incluso en los pacientes más pequeños y frágiles. Sin embargo, al celebrar estos hitos, nos mantuvimos alerta ante posibles complicaciones. Los bebés prematuros que se recuperan de una insuficiencia respiratoria grave corren el riesgo de padecer afecciones como displasia broncopulmonar, hipertensión pulmonar y trastornos del desarrollo neurológico. El seguimiento de estos resultados requirió una evaluación continua y la preparación para intervenir según fuera necesario. La mejora lenta y constante de la condición de Noah también permitió el inicio de terapias de apoyo para promover su crecimiento y desarrollo. Los nutricionistas trabajaron estrechamente para optimizar su ingesta calórica, equilibrando la necesidad de una nutrición adecuada con las limitaciones impuestas por su frágil sistema digestivo. Los fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales iniciaron intervenciones suaves para apoyar el desarrollo neuromotor, teniendo en cuenta el delicado equilibrio entre la estimulación y el descanso. Durante este periodo, el compromiso del equipo de la UCIN con la atención centrada en la familia se mantuvo firme. Animamos a los padres de Noah a participar en su cuidado tanto como fuera posible, fomentando el vínculo a través del contacto piel con piel cuando fuera posible e involucrándolos en las actividades rutinarias de atención. Esta participación fue vital no solo para el bienestar emocional de Noah, sino también para empoderar a su familia durante un periodo incierto y estresante. El caso de Noah se convirtió en un conmovedor recordatorio de la naturaleza impredecible de la medicina neonatal. Su milagrosa recuperación y su posterior recuperación gradual desafiaron nuestras suposiciones y reforzaron la importancia de la esperanza, moderada por la vigilancia clínica. También puso de relieve la extraordinaria resiliencia que puede existir en los pacientes más pequeños, una resiliencia que exige nuestro máximo respeto y dedicación. Mientras seguíamos apoyando la recuperación de Noah, reflexionaba a menudo sobre la compleja interacción de factores que lo habían salvado del abismo. Fue una convergencia de capacidad fisiológica, intervenciones médicas avanzadas y el compromiso inquebrantable de un equipo multidisciplinario. Esta experiencia profundizó mi comprensión de las complejidades y los misterios de la atención neonatal. El camino de Noah estaba lejos de terminar, pero su progreso durante esta etapa crítica nos inspiró a todos. Fue un testimonio del incansable esfuerzo del equipo de la UCIN y del extraordinario potencial de sanación ante una profunda adversidad. En los momentos de tranquilidad junto a su cama, sentí un renovado propósito y esperanza, recordando una vez más por qué había dedicado mi carrera a cuidar de las vidas más vulnerables.
A medida que la condición de Noah se estabilizaba gradualmente, iniciamos un proceso de monitoreo exhaustivo y continuo para evaluar la gravedad de cualquier lesión neurológica derivada de su prolongado periodo sin respirar. El temor en estos episodios siempre reside en la posibilidad de un daño cerebral devastador debido a la hipoxia. Y en los neonatos, las consecuencias pueden ser profundas y de por vida. Sin embargo, contra todo pronóstico, Noah demostró una notable resiliencia neurológica. Los exámenes iniciales no revelaron déficits evidentes, ni convulsiones, ni tono muscular anormal, y sus reflejos eran adecuados para su edad gestacional. Esta ausencia de deterioro neurológico inmediato fue sorprendente y, a la vez, cautamente alentadora. Para profundizar nuestra comprensión, empleamos una serie de evaluaciones, incluyendo ecografías craneales y, cuando el estado de Noah lo permitía, resonancias magnéticas RM cerebrales. Estos estudios de imagen buscaban detectar signos sutiles de lesión, áreas de isquemia, hemorragia o inflamación, que podrían no ser evidentes solo en la exploración clínica. Los resultados fueron tranquilizadores. Si bien se observaron algunos cambios previsibles relacionados con la prematuridad, no se observó la grave lesión hipóxico-isquémica que temíamos. Este hallazgo alimentó la esperanza de que el cerebro de Noah hubiera estado protegido de alguna manera durante el periodo crítico del paro respiratorio. La rareza de tal resultado motivó extensas consultas multidisciplinarias. Neurólogos, neonatólogos, radiólogos y especialistas en rehabilitación se reunieron para analizar el caso de Noah en detalle. El consenso fue de un optimismo cauteloso, atenuado por el reconocimiento de que la magnitud total de la función neurológica solo se aclararía con el tiempo. Los cerebros neonatales son extraordinariamente plásticos, y si bien los primeros signos fueron prometedores, las evaluaciones continuas del desarrollo serían esenciales para monitorear cualquier déficit emergente. Este enfoque colaborativo se extendió a la exploración de posibles explicaciones de la extraordinaria recuperación de Noah. El equipo consideró afecciones poco comunes como el síndrome de Lázaro, el retorno espontáneo a la circulación tras una reanimación fallida, así como posibles mecanismos fisiológicos de protección que podrían haber mitigado la lesión cerebral. Se sabe que la hipotermia, ya sea accidental o inducida, reduce la demanda metabólica y protege el tejido neural, pero no había evidencia de que Noah hubiera experimentado hipotermia terapéutica. En cambio, las discusiones se centraron en la posibilidad de una variabilidad individual inherente en la resiliencia y el umbral de una lesión reversible. El caso también generó debates más amplios sobre los protocolos para declarar la muerte y gestionar los intentos de reanimación en neonatos. Dada la reanimación espontánea de Noah, surgieron preguntas sobre los periodos de observación tras la interrupción de las medidas de soporte vital y los criterios utilizados para confirmar la muerte. Si bien las directrices actuales se basan en la mejor evidencia disponible, la experiencia de Noah puso de relieve la necesidad de flexibilidad y atención individualizada en casos extraordinarios. Estas conversaciones clínicas se acompañaron de deliberaciones éticas. El equipo de la UCIN, en colaboración con el Comité de Ética del Hospital, examinó las implicaciones de las maniobras de reanimación prolongadas, el equilibrio entre la intervención agresiva y la calidad de vida, y las estrategias de comunicación empleadas con las familias que se enfrentan a pronósticos tan inciertos. El caso de Noah subrayó la importancia de la transparencia, la toma de decisiones compartida y la compasión para afrontar estas situaciones complejas. Durante este periodo, el panorama emocional de la familia de Noah fue complejo. La desesperación inicial por la pérdida dio paso a una esperanza cautelosa, y luego a una renovada sensación de incertidumbre sobre el futuro. Apoyar a la familia requirió una comunicación constante y sensible, abordando no solo los problemas médicos, sino también los desafíos psicológicos y emocionales que enfrentaban. Los trabajadores sociales y consejeros se convirtieron en miembros integrales del equipo de atención, brindando recursos y orientación para ayudar a la familia a afrontar la montaña rusa de emociones inherente a tal experiencia. Mientras tanto, la atención médica de Noah se mantuvo integral y multidisciplinaria. Además de las evaluaciones neurológicas, continuamos monitoreando y apoyando sus sistemas respiratorio y cardiovascular, asegurando una recuperación integral. Los nutricionistas adaptaron sus planes de alimentación para promover el crecimiento y minimizar el estrés metabólico. Los fisioterapeutas introdujeron intervenciones suaves para estimular el desarrollo motor, siempre conscientes de su estado de fragilidad. El entorno de la UCIN, siempre atento a las necesidades de los bebés en estado crítico y sus familias, se adaptó para brindar un apoyo continuo adaptado a la situación única de Noah.
La experiencia unió más al equipo, fomentando un ambiente de aprendizaje compartido y apoyo mutuo. El caso de Noah se convirtió en un catalizador para la reflexión sobre los límites del conocimiento médico y los misterios que persisten en la atención neonatal. A medida que las semanas se convertían en meses, el progreso de Noah continuó siendo monitoreado con mayor detalle. Se iniciaron evaluaciones de los hitos del desarrollo, evaluando sus habilidades cognitivas, motoras y sociales según las normas establecidas. Si bien los primeros indicadores se mantuvieron positivos, el equipo se mantuvo atento a señales sutiles que pudieran orientar las estrategias de intervención temprana, de ser necesario. La extraordinaria supervivencia y recuperación de Noah también despertó interés académico. Se prepararon análisis de casos para su presentación en congresos neonatales, con el objetivo de compartir perspectivas y generar debate en la comunidad médica en general. Su historia subrayó la necesidad de continuar la investigación sobre los mecanismos que subyacen a la resiliencia neonatal y la recuperación de enfermedades graves. La experiencia también nos impulsó a revisar nuestros protocolos de apoyo familiar durante y después de eventos críticos. Reconociendo el profundo impacto psicológico de estas crisis médicas, el equipo de la UCIN enfatizó la integración de los servicios de salud mental y los programas de apoyo entre pares. Brindar a las familias una atención integral que aborde tanto sus necesidades físicas como emocionales se convirtió en un objetivo central. Al reflexionar sobre el continuo camino de Noah, me impactó la interacción entre el azar, la biología y la atención compasiva que moldeó su trayectoria. Su caso fue un testimonio de la resiliencia de la vida y de los profundos misterios que aún desafían nuestra comprensión. Me recordó que la medicina neonatal se trata tanto de esperanza y humanidad como de tecnología y ciencia. La historia de Noah continúa desarrollándose, una narrativa viviente de supervivencia contra adversidades abrumadoras. Su recuperación ha transformado nuestro enfoque de la atención médica, ha profundizado nuestra apreciación de los límites y las posibilidades de la medicina y ha reforzado el papel esencial de la empatía en cada encuentro clínico. A medida que avanzamos, llevamos con nosotros las lecciones aprendidas de este extraordinario bebé cuya frágil vida desafió las expectativas y nos inspiró a todos. La extraordinaria trayectoria de Noah pronto captó la atención de la comunidad neonatológica más allá de nuestra UCIN. La noticia de su reanimación espontánea y notable recuperación se extendió por las redes profesionales, dando lugar a debates en congresos, presentaciones de casos prácticos y publicaciones académicas. Su historia se convirtió en algo más que una simple anomalía clínica, se convirtió en un profundo ejemplo de las incertidumbres que definen la medicina neonatal y la resiliencia que puede surgir de los inicios más frágiles. Dentro de la comunidad médica en general, el caso de Noah sirvió como un poderoso ejemplo de enseñanza. Desafió las suposiciones establecidas sobre la irrevocabilidad de las declaraciones de defunción en neonatos y subrayó la necesidad de una humildad cautelosa al afrontar lo desconocido. Tanto médicos en formación como profesionales experimentados se vieron obligados a revisar los protocolos y a reflexionar sobre el delicado equilibrio entre la intervención médica y el respeto por el curso natural de la vida. El caso de Noah se convirtió en un catalizador para el diálogo sobre los límites de los tratamientos de soporte vital y las complejidades éticas inherentes a la atención neonatal. La historia de la supervivencia de Noah tuvo una profunda repercusión porque ilustró la naturaleza impredecible de la fisiología neonatal. Su historia se convirtió en un testimonio viviente de que, a pesar de los avances tecnológicos y del conocimiento, aún existen misterios sobre cómo los diminutos cuerpos en desarrollo responden al estrés extremo y a las lesiones. Puso de relieve las limitaciones de nuestras herramientas de diagnóstico actuales y la posibilidad de que mecanismos biológicos desconocidos influyan en los resultados. Más allá del ámbito clínico y académico, la experiencia de Noah ofreció una profunda lección de humildad y vigilancia. Recordó a la comunidad neonatal que cada bebé es único y que los protocolos, si bien esenciales, deben aplicarse con sensibilidad a las circunstancias individuales. Su caso reforzó la importancia de mantener una mentalidad abierta y la disposición a adaptar los planes de atención ante imprevistos. La historia de Noah también abordó las dimensiones emocionales y psicológicas de la atención neonatal. Puso de manifiesto el profundo impacto que la incertidumbre y la esperanza tienen en las familias y los cuidadores. Su supervivencia se convirtió en una fuente de inspiración para los padres que afrontan el desalentador panorama del nacimiento prematuro y la enfermedad grave. Enfatizó la necesidad de una comunicación compasiva, una atención centrada en la familia y la integración del apoyo psicosocial durante toda la etapa de la UCIN. En nuestra institución, el caso de Noah impulsó la práctica reflexiva y las iniciativas de mejora de la calidad.
Impulsó el desarrollo de directrices que incorporan flexibilidad en las declaraciones de defunción y los protocolos de reanimación, reconociendo la rara pero significativa posibilidad de una reanimación espontánea tardía. Este aprendizaje institucional fomentó una cultura que equilibra el rigor científico con la empatía y la adaptabilidad. Además, la experiencia de NOAA influyó en los planes de estudio de los profesionales sanitarios. Los programas de formación comenzaron a incluir debates sobre las complejidades éticas, fisiológicas y emocionales que ilustraba su caso. Se convirtió en un ejemplo fundamental para enseñar la importancia de la colaboración interdisciplinaria, el pensamiento crítico y la atención compasiva en neonatología. La historia de supervivencia de NOAA trascendió el ámbito médico, impactando al público y a grupos de apoyo centrados en la salud neonatal. Impulsó conversaciones sobre el valor de la investigación sobre la resiliencia neonatal, la importancia de apoyar a las familias durante los cuidados críticos y la necesidad de políticas que reflejen las realidades complejas de la vida y la muerte en la UCIN. Su trayectoria se convirtió en parte de una narrativa más amplia que aboga por avances en la medicina neonatal y los servicios de apoyo familiar. Al reflexionar sobre el impacto de NOAA, quedó claro que su caso transformó las perspectivas no solo sobre la práctica clínica, sino también sobre cómo abordamos la experiencia humana de la enfermedad neonatal. Subrayó que la medicina no se trata solo de curar, sino también de acompañar a las familias en la incertidumbre, celebrar la resiliencia y honrar la frágil belleza de la vida. Para mí, personalmente, la historia de NOAA profundizó mi compromiso de fomentar una cultura de humildad y vigilancia en mi práctica. Reforzó la necesidad de escuchar, no solo a los monitores y los resultados de las pruebas, sino también a las familias, a los colegas y a las sutiles señales que podrían indicar algo fuera de lo esperado. Su caso se convirtió en un referente para las profundas responsabilidades que tenemos como cuidadores de los más vulnerables. La trayectoria de NOAA también destacó la importancia de contar historias en medicina. Compartir su experiencia permitió el aprendizaje colectivo, el procesamiento emocional y el forjamiento de vínculos entre disciplinas e instituciones. Nos recordó que detrás de cada historia clínica hay una historia humana, rica en complejidad y significado. Mientras la comunidad neonatológica continúa lidiando con los desafíos inherentes al cuidado de recién nacidos frágiles, el caso de NOAA nos recuerda la delicada interacción entre el conocimiento y la incertidumbre. Nos llama a abordar a cada paciente con rigor científico y profunda compasión, reconociendo que el curso de la enfermedad y la recuperación pueden desafiar incluso las expectativas más cuidadosamente construidas. La historia de NOAA se ha integrado en la atención neonatal del Hospital Infantil Greenfield y más allá. Inspira cómo formamos a futuros profesionales clínicos, cómo realizamos investigaciones y cómo apoyamos a las familias que enfrentan las circunstancias más difíciles. Su legado es de resiliencia, esperanza y el misterio perdurable del comienzo de la vida. Al presenciar la trayectoria de NOAA, he llegado a apreciar más profundamente la sagrada confianza depositada en nosotros como neonatólogos. Nuestro trabajo no se trata solo de sobrevivir, sino de honrar la frágil e impredecible danza entre la vida y la muerte. La supervivencia de NOAA, contra todo pronóstico, continúa inspirándonos y desafiándonos a ser mejores, a aprender más y a cuidar con mayor intensidad. Su historia es un testimonio del espíritu humano, tanto en el bebé que luchó por vivir como en la comunidad de cuidadores y seres queridos que lo apoyaron incondicionalmente. Nos recuerda que, en neonatología, cada vida, por breve o frágil que sea, tiene un profundo significado y el potencial de enseñarnos lecciones invaluables sobre la medicina y la humanidad. Tras semanas de cuidados intensivos, el estado de NOAA mejoró lo suficiente como para considerar el alta hospitalaria, un hito que pareció casi surrealista dada la gravedad de sus dificultades iniciales. Verlo, ahora más fuerte y receptivo, preparándose para salir de la UCIN fue un momento de profunda emoción para todo nuestro equipo. Su historia de supervivencia se había convertido en parte integral de nuestro trabajo diario, un testimonio vivo de resiliencia y del poder de una atención atenta y compasiva. El alta de NOAA no fue una conclusión sencilla, sino una transición a una nueva etapa de monitoreo cuidadoso y apoyo para su desarrollo. Brindamos a sus padres orientación detallada sobre cuidados en casa, citas de seguimiento y servicios de intervención temprana. El equipo multidisciplinario, que incluye pediatras, terapeutas y trabajadores sociales, colaboró para crear un plan integral diseñado para apoyar el crecimiento y el bienestar continuos de NOAA fuera del hospital. El impacto de la supervivencia de NOAA se extendió mucho más allá de su familia inmediata. En nuestra UCIN, su caso transformó la forma en que abordábamos la atención.
reforzando la importancia de nunca rendirse demasiado pronto y de mantener la esperanza incluso en los momentos más difíciles. Su experiencia inspiró un compromiso colectivo con la vigilancia, la empatía y el aprendizaje continuo entre el personal, fomentando un entorno donde se honra y fomenta el potencial de cada bebé. Para mí, la historia de Noah transformó mi perspectiva sobre la fragilidad y la resiliencia de la vida. Profundizó mi apreciación del delicado equilibrio que mantenemos como profesionales clínicos, equilibrando el rigor científico con la impredecible naturaleza de la fisiología humana. Su supervivencia reafirmó la necesidad de una atención compasiva que acepte la incertidumbre y apoye a las familias ante las complejidades de la enfermedad neonatal. El caso de Noah se convirtió en un referente para la comunidad médica, recordándonos que detrás de cada monitor y resultado de prueba se esconde una historia humana única, llena de esperanza, lucha y la posibilidad de un triunfo inesperado. Subrayó la profunda responsabilidad que tenemos de abordar a cada paciente de forma integral, reconociendo la interacción entre la ciencia médica y el espíritu humano. Al reflexionar sobre la trayectoria de Noah, recuerdo a las innumerables familias que entran a la UCIN cada día, cargando con esperanzas y temores similares a los de sus padres. Su resiliencia y confianza impulsan nuestra dedicación a brindar la mejor atención posible, incluso cuando los resultados son inciertos. La historia de Noah es un poderoso recordatorio de que, en medicina, la esperanza es tanto una luz que guía como un don preciado. Las lecciones aprendidas a través del caso de Noah siguen influyendo en nuestros protocolos, programas educativos y servicios de apoyo familiar. Inspiran la investigación continua sobre la fisiología y la recuperación neonatal, ampliando los límites del conocimiento y al mismo tiempo honrando los misterios que aún se nos escapan. Su supervivencia nos anima a abrazar la humildad y la curiosidad por igual. El alta de Noah marcó un comienzo, no un final, la continuación de su extraordinaria trayectoria, apoyada por una comunidad comprometida con el desarrollo de su potencial. La valentía y la determinación que demostró inspiran a todos los que lo han cuidado y a quienes enfrentarán desafíos similares en el futuro. En los momentos de tranquilidad tras su alta, a menudo pienso en la fragilidad pero perdurable naturaleza de la vida. La historia de supervivencia de Noah encarna esta paradoja, ilustrando cómo los pacientes más pequeños pueden enseñar las lecciones más profundas sobre resiliencia, esperanza y la capacidad humana para superar la adversidad. Su trayectoria ha dejado una huella imborrable en mi práctica y en mi corazón. Me recuerda a diario que la medicina se trata tanto de honrar los misterios de la vida como de aplicar la ciencia. El frágil aliento de Noé, antes tan precario, ahora lleva consigo el perdurable espíritu de supervivencia que define nuestra labor como cuidadores. Mientras seguimos su progreso más allá del hospital, la historia de Noah sigue siendo un rayo de esperanza y un testimonio de la extraordinaria resiliencia que se encuentra en las vidas más pequeñas. Nos reta a nunca perder de vista las posibilidades que existen, incluso ante las adversidades más abrumadoras, y a abordar a cada paciente con compasión y dedicación inquebrantables. Al final, la supervivencia de Noah es más que un triunfo médico, es una celebración de la imprevisibilidad de la vida y del profundo impacto de la conexión humana en el camino hacia la sanación. Su historia seguirá inspirándonos y guiándonos, recordándonos que en el delicado equilibrio entre la fragilidad y la fortaleza, la esperanza perdura.